Hola, ¿qué tal mis estimados curiosos? Bienvenidos a la tercera parte de este curso de Excel básico, aprendiendo Excel desde cero, o sea, desde un conocimiento muy, pero muy básico o nulo, hasta llegar a dominar esta herramienta, por lo menos poder hacer las principales funciones de ellas. Ya luego, como les dije, voy a preparar un Excel medio para el que quiera continuar afinando sus conocimientos de Excel, y luego, y ya eso depende, ¿verdad? Si haría una encuesta en el canal, en la pestaña comunidad, para ver si quieren que lo lleve también a un plano de Excel avanzado. Y por qué no hacer una serie de videos también con trucos de Excel que no necesariamente te lo enseñan en el momento que tú estás tomando un curso. Y ya hoy vamos a dar inicio al módulo 3. Vamos a ver tablas, las diferentes formas en las que podemos crear una tabla y por supuesto darle formato a esta tabla. Este video va a ser un poco corto porque solamente nos vamos a enfocar en estos dos acápites. ¿Por qué? Porque luego de eso vamos a entrar en lo que son las fórmulas y no quiero mezclar el día que toque fórmula, mezclarlo con nada más. Entonces, antes que nada, como siempre, vamos a repasar la agenda del día de hoy. Vamos, como le dije, a explorar las diferentes formas en las que podemos crear una tabla. También aplicaremos formatos a esa tabla. Vamos a trabajar con filtros y también, aunque no lo tengo aquí en la agenda, pero vamos a trabajar con inmovilizar paneles, que eso también es parte de formatos de cuando estamos trabajando con tablas. No quiero meter aquí tampoco la parte de tablas dinámicas, porque la tabla dinámicas necesitamos, mejor dicho, tener mucho más contenido y todavía no vamos a tener tanto contenido como para empezar a trabajar con tablas dinámicas. Entonces lo que vamos a hacer es que las tablas dinámicas las vamos a trabajar después de las fórmulas que ya tengamos resultados en las columnas que nos faltan. También vamos al final del día de hoy a hacer un breve resumen de lo que aprendimos y todo esto. Obviamente, para empezar, nosotros lo vamos a hacer repasando un poco todo lo que hemos visto en el módulo anterior. Y dicho esto, señores, vamos a abrir nuestro Excel para que empecemos a trabajar en él. Tenemos aquí nuestro panel. Igual, vuelvo y les repito que se lo digo en todos los módulos. Esto depende del tipo o mejor dicho, la versión de Excel con la que estemos trabajando en el momento. Puede tener ciertas variaciones, pero al final lo componen los mismos elementos. Vamos a abrirlo en el día de hoy igual. Vamos a abrir un libro en blanco y ahí vamos a jalar nuestra tabla. Muy bien, aquí tenemos nuestro archivo. Entonces lo que vamos a hacer es, para jalar nuestra tabla, vamos a abrirlo desde un archivo reciente, que es otra forma de abrir un documento ya existente. Nos vamos al apartado archivo y nos vamos a abrir reciente. Fíjense que ahí me sale una lista de los últimos archivos que yo he trabajado. Pues mire, el nuestro nos sale de primero. Lo que tenemos que hacer es posarnos encima de nuestro archivo y darle un clic y automáticamente se nos abre nuestro archivo que ya hemos trabajado. A manera de repaso, vamos a hacerlo rapidito. Nosotros trabajamos en la semana anterior lo que son los formatos de texto, incluyendo las fuentes, el color de la fuente, el tamaño de la fuente. Trabajamos formato de celda, incluyendo también dándole un color a la celda, poniendo lo que es negrita, cursivo y subrayado, que todavía no lo hemos visto, pero es igual que en la negrita. Yo lo voy a explicar más adelante. Trabajamos formato de números y trabajamos formato de fecha, y le dimos también a estos formatos de numérico, o sea, formato de miles. Bien, eso es lo que hemos trabajado en el día de hoy. Entonces, para empezar, miren, esto se me quedó, parece que lo cerré y no lo guardé.
Recuerden, copiar formato para que me copie el formato anterior. Vamos a grabar para que empecemos desde aquí. Entonces, señores, para empezar a trabajar, vamos a crear una nueva hoja. Aquí abajo, recuerden, en el apartado donde aparecen las etiquetas, vamos a crear una nueva hoja. Y esta nueva hoja la vamos a llamar módulo 3. Recuerden, vamos a darle un colorcito para que se nos diferencie. En clic derecho encima de la hoja, color de la pestaña, y vamos a ponerla azul. Bien, ahí tenemos nuestra hoja. Entonces, para empezar a trabajar, vamos a hacer una copia de nuestra tabla anterior. Vamos a copiarla en esta hoja para que también refresquen ese conocimiento de cómo copiar. Entonces, lo que vamos a hacer es que seleccionamos todo desde el título de arriba, lo seleccionamos. Lo podemos hacer a través de Control C o Command C, o dándole clic derecho y dándole a copiar. Nos vamos aquí, nos colocamos en la celda que queremos que salga. Yo quiero que salga en la B2. Pongo mi celda B2, le doy un clic derecho encima de la celda y le digo pegado especial, y me sale la lista. Y yo quiero que me traiga mi tabla manteniendo el formato de origen, pero no porque por ejemplo hemos anchado y reducido algunas columnas, sino que vamos a utilizar para que me mantenga el mismo ancho de la columna. Vamos a utilizar la opción mantener ancho de columna de origen y le damos a un clic. Y aquí tenemos nuestra tabla en el módulo 3, y a partir de aquí vamos a empezar a ver las nuevas opciones o funciones. Ya estando aquí en nuestra hoja de trabajo, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta tabla y la voy a pegar un poco más hacia abajo para que podamos ver las diferentes formas, que son básicamente dos maneras para crear una tabla. La primera manera que nosotros podemos crear una tabla es seleccionando todos los espacios que nosotros queremos crear la tabla, que sería desde el año hasta el monto y en la línea 15. Selecciono todo el contorno de donde yo quiero crear mi tabla y me voy al apartado insertar. Aquí en insertar me voy a donde dice tablas, pero no le voy a dar ahí, sino que voy a desplegar en la flechita que está al lado para que vean las diferentes tablas. Están las tablas dinámicas, tabla dinámica recomendada de acuerdo al tipo de información que tenemos, pero eso lo vamos a ver, ya le dije, después que veamos fórmulas. Entonces nos vamos aquí a donde dice tabla y nos sale este cuadrito. Este cuadrito que nos aparece aquí, lo que nos dice es todos los campos que yo seleccione, o sea, todo lo que yo tengo seleccionado. Fíjense que dice B4, o sea, desde la columna B, celda 4, hasta K15, o sea, hasta la columna K, la celda 15. O sea, todo esto que está acá no aparece. Por ejemplo, si la tabla no tuviese encabezado, el encabezado viene siendo esto que dice año, mes, día, fecha, cantidad, unidad, etc. Si no tuviese encabezado, entonces yo descotejo esta opción que está aquí. Pero como tiene encabezado, yo lo voy a dejar así. Entonces le doy a aceptar. Y fíjense que me crea mi tabla. Y me crea la tabla con un formato específico. Pero ese no es el formato que a mí me interesa. Yo quiero cambiarle el formato. Por ejemplo, le quiero quitar esas líneas o esas bandas que tiene ahí. Quiero quitarle los filtros, que luego más adelante se lo vamos a poner. Y quizás puedo cambiar el modo de la tabla. Entonces, para hacer esto, lo primero que tengo que hacer es seleccionar nuevamente mi tabla. Y aquí donde dice tabla,
Fíjense que sí, que estoy aquí donde dice tabla. Esto es todo lo que tiene que ver con el formato de tabla. Yo quiero que me quiten las bandas. Y mírenlo aquí donde dice filas con banda. Si yo descotejo esto, automáticamente me quita todas las bandas que tenía, bandas azules ahí, que en algunos casos es interesante, pero para lo que nos concierne ahora en este momento no nos interesa. Entonces, yo puedo, por ejemplo, seleccionar desde un formato ya prediseñado o darle mi propio formato, pero esta que está aquí abajo es la que le vamos a dar nuestro propio formato. Aquí lo vamos a hacer con un formato prediseñado. Entonces vuelvo otra vez y selecciono mi tabla. Recuérdense, en Excel, cada vez que vayan a hacer algo con una celda o un conjunto de celdas, deben seleccionar lo que quieren trabajar. Bien, entonces miren aquí a la derecha, debajo de compartir y comentarios, te aparecen unas diferentes opciones de tabla. Si yo despliego aquí en esta flechita de aquí abajo, me salen aún más. Miren todas las que me salen. Y también me sale la opción de crear un nuevo estilo de tabla o borrar toda la tabla, o sea, no la tabla, sino el formato de la tabla y volver mi información a la forma original. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta y me sale de esta manera. Si yo selecciono esta, se me pone así. Si selecciono esta, se me pone así. Si selecciono esta, se me pone así. Puedo seguir jugando con las diferentes opciones que aparecen y hasta que encontremos una que nos guste, que nos parezca atractiva. Vamos a dejarlo aquí. Es importante que sepan que este formato prediseñado va a depender mucho del tipo de información que tú estés trabajando, porque quizás hay cierta información que no se ve bien de una manera y una información que se ve bien de la otra. Entonces, ¿qué me hizo esto? Me creó un formato prediseñado, le agregó filtros a la tabla. Entonces vamos a trabajar con la siguiente tabla, pero lo vamos a hacer de la manera manual. Y para eso, yo selecciono mi tabla y me voy aquí al lado donde está, debajo de donde está el formato de texto, o sea, la fuente, el número de fuente, todo esto, al lado de donde está el baldecito, donde coloreamos la celda. Y si despliego aquí en esa flechita, me salen los diferentes bordeados que yo puedo hacer. Y lo que voy a hacer es dibujar mi propia tabla. Aquí donde dice borde inferior, lo que va a hacer es que al final de mi celda seleccionada me va a crear una línea. Si es borde superior, me va a crear una línea arriba. Si es borde izquierdo, me va a crear una línea al lado, del lado izquierdo o derecho, del lado o sin borde. Y cuando esta opción donde dice todos los bordes, esa es la opción que yo voy a elegir. Le doy a todos los bordes y ya tengo mi tabla creada. Pero vamos a hacer algo, vamos a darle otro formatico. Vamos a seleccionar solamente la línea de encabezado. Y vamos a ponerlo en un contorno un poco más grueso. Entonces me vuelvo otra vez a donde está mi tablita, aquí arriba. Y me voy a donde dice borde de cuadrado grueso. Y fíjense ahí que me sale ya un poco más grueso. Bien. Yo puedo también, por ejemplo, decir que donde aparecen los años, lo quiero también con un cuadrado más grueso. Me voy por acá y aquí está. Y también puedo seleccionar toda la tabla y darle un cuadrado grueso a toda la tabla y se me va viendo así. ¿Qué tal le parece? Interesante, ¿no? Ahora bien, para aplicar los filtros, que es la opción que tiene arriba, que tiene como un cuadrito al lado de cada apartado, yo solamente selecciono mi encabezado, me voy a datos y fíjense aquí al lado donde dice ordenar, donde aparece ese embudito que es la opción de crear filtros. Ese filtro yo nada más tengo que darle un clic aquí, perdón que se me faltó uno por seleccionar, selecciono todo esto acá, aplico mi filtro y ahí ya tengo mis filtros aplicados.
Ahora se preguntarán, ¿qué función hacen los filtros? Los filtros lo que hacen es la función de poder, déjame mostrárselo aquí, antes de continuar, que se me olvidó ponerle al principio. Señores, una tabla, para que tengan en cuenta, porque hablamos de tablas y tablas, pero no llegamos a definir este término. Las tablas en Excel son un rango de celda. Recuerden que cuando creamos la tablita nos presentó un rango de celda desde la celda A hasta la celda X, ¿verdad? No son más que un rango de celdas que contienen datos y que tienen una fila superior que corresponden a los encabezados. La primera vez que en Office se introdujo la opción de tabla fue en el año 2007. La tabla en Excel, digamos que nos presenta los datos de una manera más estructurada, que sea más fácil de digerir. Bien, y cuando hablamos de formatos de tabla en Excel, lo que estamos hablando es de la aplicación de ajustes adicionales a esta tabla para que pueda verse de una manera mucho más estética y organizada. Y cuando hablamos de filtros, los filtros lo que hacen es facilitar la búsqueda de una información dentro de una columna específica. Por ejemplo, vámonos a nuestro Excel de nuevo. Yo voy a insertar aquí unas líneas más. Bien, recuerden, para insertar varias, selecciono varias y le doy clic derecho, insertar. Entonces vamos a extender los años. Imagínense que en el apartado mes yo tengo varios meses que son iguales. Por ejemplo, varios junio. Déjame copiarlo mejor. Varios junio. Y yo quiero solamente traer la información del mes de junio y obviar los demás meses. Entonces yo despliego aquí a donde dice mes, donde está el cuadrito, le doy un clic y aquí yo puedo elegir qué meses yo quiero ver, visualizar. Si yo le doy aquí arriba donde dice seleccionar todo, por defecto te salen todos seleccionados, pero si yo le vuelvo a dar, me quita todos los filtros, o sea, me desmarca todos los meses. Entonces yo voy a elegir el mes que yo quiero ver solamente. Le doy un clic a junio, que es el que yo quiero ver, y cierro. Y automáticamente solamente me trae el mes de junio. Y así sucesivamente, si yo tengo, por ejemplo, varios días, digamos que vamos a ponerlo 4, 5, 3, 2, 1, 1. Si yo tengo varios días del mes de junio y quiero ver solamente los días primero, la información de los días primero, despliego aquí, quito mi filtro que por defecto me lo trae todo seleccionado, marco el número que quiero ver, en este caso el número 1, y cierro. Entonces me trae toda la información de junio del día primero. Y así sucesivamente en todas las demás columnas, cuando quieren ver una información específica que corresponde ya sea a un tipo de material, en el caso de los inventarios, o a un precio específico, o a un año específico, solamente tienen que aplicar filtros para poder visualizar esta información de una manera más simple. Me voy aquí de nuevo y le doy a donde dice borrar filtro, cierro y me voy al otro día que tengo filtrado, lo despliego y le doy también a borrar filtro para que mi tabla vuelva al tamaño normal. Para continuar trabajando, amigos míos, vamos a aplicar ahora lo que son el orden, o sea, ordenar nuestra información de una forma específica como queremos que se vea, y también vamos a ver y movilizar paneles. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ordenar. Si por ejemplo, yo quiero ordenar esta información en vez de que me aparezca del año 2000 primero,
y luego el 2018, o sea, del 2000 al 2018, y lo quiero en orden invertido. Yo quiero ver el año más reciente primero, o sea, quiero ver el 2018 primero. Yo puedo hacerlo de varias formas. La primera forma que podemos hacer es aquí donde dice, donde está el filtro. Por ejemplo, yo despliego aquí y aquí donde dice ordenar, que es la primera opción que nos sale arriba. Fíjense que me dice ordenarlo de forma ascendente o descendente. O si por ejemplo tengo varias celdas de color o texto de algún color, también lo puedo ordenar por color. Entonces yo lo tengo por defecto en orden ascendente, o sea, del menor al mayor. Pero yo lo quiero en forma descendente, del más reciente, o sea, del mayor al menor. Entonces solamente le puedo dar aquí donde dice descendente. Y automáticamente, fíjense aquí, me ordenó mi información con el año 2018 primero. Imagínense que yo tengo algunas, en el apartado mes, alguna celda coloreada con un amarillo, por ejemplo, porque es una información que yo estoy resaltando por alguna razón. Pero además del orden que yo le di aquí, de manera descendente, yo quiero ordenar que me salga por color, o sea, los amarillos arriba. Yo despliego mi filtro y le doy aquí donde dice por color de la celda. En el caso de que también, por ejemplo, en vez de la celda coloreada, fuese la celda, qué sé yo, el texto que tuviera de un color específico, se me hubiese encendido la opción de color de la fuente, o si tuviese algún icono, dependiendo de la información que yo tenga acá. Pero me voy a color de la celda y elijo amarillo. Y fíjense que me sale, igual aquí me lo ordenó descendente, pero los amarillos arriba. Y si quiero invertirlo, que quiero poner los amarillos abajo, despliego de nuevo, me voy por color, celda, y me voy y elijo sin relleno primero. Y me lo ordena los que no tienen color arriba. Pero también yo puedo personalizar mi filtro y decirle que con un orden personalizado, voy a bajarlo un poco más para que no se me confunda aquí abajo. Miren las opciones que me salen aquí. Lo quiero ordenar por, en vez de mes, por año. Y que me salga el color de la fuente, el color de la celda primero. O mejor dicho, aquí donde dice orden, le doy abajo. Y le doy a aceptar. Y automáticamente me ordena mi información de la manera en el que yo le especifique que me lo ordene. Pero también lo puedo hacer de la siguiente manera, yéndome a la columna datos. Fíjense que aquí aparecen la parte de orden. Eso corresponde a orden de A a la Z, es orden ascendente. Y si es de Z hacia A, orden descendente. Y aquí yo lo que puedo hacer es selecciono todo lo que quiero ordenar y le puedo decir que ascendente o descendente, o me sale la opción de ordenado personalizado. Bien, ahora bien, yo quiero que la columna de arriba, o sea, el encabezado de arriba, se quede fijo y que yo pueda mover la tabla, pero que el encabezado siempre se quede visible. Lo que tengo que hacer es, me coloco en la columna donde yo quiero inmovilizar mi panel, sería en la columna B, en la celda 5, o sea, me coloco debajo del panel que quiero inmovilizar, me voy a vista y aquí en vista le digo inmovilizar panel. ¡Pam! Y ya automáticamente mi panel se queda inmovilizado y aunque yo mueva mi tabla, el encabezado siempre va a quedar fijo arriba. Bien, vamos a eliminar
esa inmovilización. Para quitarlo, le volvemos a dar donde dice inmovilizar y le damos a movilizar paneles. Imagínense que yo quiero que quede fijo el encabezado, pero también el año. O sea, que yo pueda moverme también de derecha a izquierda y que el año siempre se quede fijo y el encabezado. Entonces me coloco después de año y debajo del encabezado y le doy a inmovilizar paneles. Y automáticamente, si yo subo, fíjense que mi encabezado se queda fijo, pero si yo me muevo a la derecha, también mi columna donde aparece el año se queda fijo. Bien, vamos a quitarlo de nuevo dándole a movilizar paneles. Imagínense que quieren hacer una inmovilización rápida que simplemente te inmovilice. Digamos que mi título de tabla está en la primera fila y yo quiero movilizar esa primera fila. Solamente le doy inmovilizar fila superior y automáticamente me inmoviliza la fila superior. ¿Por qué se me mueve mi texto? Porque mi texto está debajo de la fila superior. Entonces, bien amigos, para hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy, aprendimos a crear tablas, a darle formatos a las tablas, creamos nuestra tabla a partir de un formato prediseñado y le dimos nuestro propio formato. Aplicamos filtros y también ordenamos de orden ascendente y descendente y también aprendimos a inmovilizar paneles. Yo creo que es todo por el día de hoy. En el próximo capítulo, en el próximo módulo, vamos a introducir las fórmulas para ir completando nuestra tabla y darle una mayor amplitud para poder trabajar lo siguiente, que es aplicar búsquedas referenciales, lo de buscar B, por ejemplo, y también para crear tablas dinámicas y poder crear gráficos. Así que bien amigos, si el curso te está pareciendo interesante, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita para que puedas enterarte cuando suba el próximo módulo, y por supuesto comparte con amigos que tú entiendes le puede servir de mucha utilidad. Así que dicho esto amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.